Espero que ya tengan su bebida favorita y su antojo favorito. Soy Silvana Gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama Las Onces, un podcast de relatores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Onces y hoy estoy con un invitado que quiero mucho y que vamos a hablar de un tema que es muy personal, pero yo siento que puede servirle a muchas personas. Sebas Yepes, ¿cómo estás? Sebastián Yepes, vamos a presentarlo como es Sebastián Yepes, cantautor colombiano. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mi amor. ¿Y tú? Pero me gusta que me digas Sebas. Pues después de tantos años donde me digas Sebastián, pienso que me vas a regañar. Sí, claro, pero pues que la gente no sabe que nos conocemos hace tantos años, Sebas. Bueno, pues que lo sepan. ¿Cómo estás, mi Bueno, amor? muy bien. Primero, felicitaciones porque Lorenzo ya llegó, tu hijo tiene que una semana. Están recién Tiene dos. Hoy desempacados. está cumpliendo 2 semanas. Ah, Hoy dos dos. semanitas. O ¿Y qué sea, tal? hace 15 días exactamente me estaban empujando esa camilla para entrar a Aleja a la sala de parto. ¿Y cómo van? No, eso es una locura, amor. Bueno, tú ya lo sabes, también nos llevas ahí un par de añitos de ventaja y la verdad es que o sea, suena cliché lo que uno le dicen, pero en verdad uno sí se estrena el corazón ahí. Ese Sí. nivel de ternura, de compasión y como de ganas de darlo todo a un pedacitico ahí de nada que, mejor dicho, que condensa todo ese amor, pues es increíble, la verdad. O sea, yo dudé, muchos años de mi vida dudé ser papá, ¿sabes? Y creo que me hubiera arrepentido mucho si no lo hubiera hecho, así que le tengo que dar muchas gracias a Alejandra por empujarme a lo más bonito de mi vida. Yo creo que también ahí el tema es con quién tiene uno los hijos. Eso es súper importante. Sí, todo es una lotería. En realidad uno se da cuenta, amor, que en realidad cada cosa que sucede es un milagro, sobre todo con un hijo. Y en ese momento en el que uno comprende la fragilidad del ser humano, Mm. ahí uno dice, pues pucha, es que en verdad no se mueve nada sin que este man ordene, ¿cierto? Entonces es lindo ver eso y bueno, es soltarse y confiar y me encontré con esta mujer maravillosa que, pues hombre, me dio familia. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, por Dios? Qué dicha. Vas a ver cómo evoluciona Lorenzo, Sí. evolucionan como Pokémones. Es impresionante. Hoy hace una cosa y mañana en una siesta se multiplica. Es como así, la ropa ya te queda Sí, chiquita. cambia. Qué lindo ver eso, de acuerdo. Yo le Es decía a Aleja impresionante. que no, pues que no quisiera que creciera porque me fascina que me quepa en el pecho y en cualquier momentico ya no va a caber aquí. Nada, pero igual uno se sigue arrunchando. Yo me arrunché encima de mi mamá mucho tiempo, Ay, tan lindo, güey. Yo espero que sea así también. seguro. Sebas, vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con Lorenzo, tiene mucho con hacer familia, pero también tiene Ujú. mucho con algo que te pasó en tu vida y que has ido viviendo y sanando de una manera pues muy especial. Y yo creo que cada persona vive un duelo de maneras muy diferentes. Tu mamá Total. desafortunadamente murió hace 3 años, ya casi 3 años, ahorita en abril. Sí, gracias. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso? Porque, claro, al principio es como el tema de, pues de entender, ¿no? De listo, ya no está, pero ya han pasado varios Ujú. años. ¿Cómo sigue siendo ese proceso de duelo? Porque para muchas personas puede ser mucho más largo que para otras. Totalmente. Yo creo, amor, que lo primero que uno tiene que comprender y hacerle comprender a sus seres cercanos, pues a las personas con las que comparte el día a día, es que definitivamente esto no es un proceso lineal, ¿no? Yo he visto, obviamente, como en los momentos previos a la partida de mi madre, pues traté como de informarme sobre las etapas del duelo y un montón de cosas que tú encuentras por ahí que sin duda algunas están súper bien fundamentadas y tienen un sentido, me imagino, sobre todo si estás quizás acompañado. Pero yo me he dado cuenta, amor, que esto es cero lineal. O sea, para mí, mm, cada día es un reto, porque inclusive lo hablaba con Aleja y con un amigo quien también despidió a su mamá, y es que hay veces en que uno durante el día, con tanto trajín, no las piensa y por la noche siente remordimiento por no haberlas pensado. Siquiera antes digo, pues pucha, ¿será que ya me voy a olvidar de mi mamá? Entonces, hasta esa sensación eh, nadie me había hablado de ella, ¿cierto? Como que hasta eso te hace sentir a veces un poco culpable porque pues siempre te dicen que nadie muere excepto que lo olvides, como en la película Coco, tan Eso te iba a hermosa, decir, sí. pero en realidad hay días en que está muy presente y los días en que por la razón que sea, porque estás ocupado, porque estás cansado, porque estás distraído, lo que sea,
y pasa la noche y yo le he dicho a mi mamá, ve, hoy no pensé a mi mamá, y eso me da hasta remordimiento, imagínate. Entonces, creo que lo primero para mí es como compartir el hecho de que esto no es lineal. Yo, por ejemplo, como suelo llorar las cosas cuando me duelen mucho, cuando me alegran mucho, eh, pues pucha, es como de verdad como si abrieran una cascada de repente, pues como una compuerta de una represa. Y hasta el momento no me ha pasado con mi mamá. Voy a cumplir 3 años y yo no he podido llorar a mi madre de una manera así que yo diga, pucha, la solté, o sea, como que solté ese sentimiento, solté esa tristeza, ¿sabes? Como esa nostalgia, porque Ujú, no hay remordimiento, eh, pues hay ya mucha aceptación, un cuestionamiento muy grande de una conversación que me gustaría tener en algún momento con Dios si eso se da, pero ¿por qué las almas a veces escogen una purga tan fuerte antes de partir? Porque a mí, más allá de que mi madre se muriera, me dio putamente duro esos últimos meses en los que sufrió demasiado. Es mm, que el dolor, yo sé que el dolor es un maestro, Silvi, pero ver a un ser tan amado para uno retorcerse literalmente y gritar del dolor es una vaina que uno, pues pucha, que uno no, pues no logra encajar, ¿sabes? Y eso era en realidad lo que me daba pesar. Entonces, en últimas, ella y yo tejimos ahí como un lenguaje de señas con el cual yo le suministraba morfina, le daba cosas en contra ujú. de lo que me dijeran y de lo que las otras opiniones de sus hermanos, mi hermano, sus familiares dijeran, porque ella me picaba algo y yo decía, lo que sea menos que te duela, porque un dolor es una boleta. O sea, pues no sé Sí. cuál sea la purga que estás pasando, pero entonces como que todavía tengo todo como esa bitácora de imágenes en mi cabeza que es lo que hacen que realmente no sea lineal el asunto. No, eh, va acomodándose día a día, ¿no? A veces me sirve la música, a veces me sirve la lectura, a veces me sirve hacer mucho ejercicio y no pensar. eh, Puta, pero me he llorado. Yo creo que necesito tomarme unos tragos para hacer eso, pero me da mucho susto. Me da mucho susto porque ¿Por qué? me desbordo, porque me desbordo. O sea, las Y lloradas si que me he lo pegado por haces, los otros. pero ¿y si lo haces en un ambiente completamente controlado y con personas completamente seguras? Tómate tus aguardientes. A mí me parece que eso es importante. Además, porque tú Yo mismo creo que acabas de sí. decir, es como, por ahí es la vuelta y no me atrevo". Sí, 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 sin duda alguna, yo creo que eso es como el quitar el taponcito. Claro. Eh, sí, porque bueno, quizás inconscientemente tuve la necesidad de ser fuerte al lado de ella, ¿no? De Ujú, siempre tener esa postura como de contener, de estar ahí para lo que ella necesitara. Yo los últimos meses de vida de ella simplemente pues miré mi cuenta de ahorros y dije, bueno, trabajé juicios un par de meses y puedo estar tranquilo con mis gastos 4 o 5 meses y si no, vendo salgo y vendo cualquier cosa, pero si mi mamá dura 6, 5 meses o un año, voy a estar azul. O sea, me voy a entregar por completo y creo que eso no va a ser un tiempo no, de cero angustias por mi trabajo, lo que ha de ser será. Y eso pasó más o menos entre diciembre y abril del 2020, ujú. pues que además coincidió con este tema de la cuarentena y todo este voltaje, pues eh, entonces, bueno, creo que como mantener esa postura de fuerte y todavía como que no me ha dejado jalar ese taponcito, pues yo creo que ese taponcito se jala con anís. Pin y chao. Voy a buscar el espacio aquí con Aleja. Claro. Le Además, estallamos en porque, llanto Lorenzo y yo a la vez. exacto, porque además, si no tomas hace mucho rato, yo creo que con dos aguardientes es suficiente. O sea, no hay Es que tomarse la suficiente, botella. claro. Exacto. No, obviamente yo no me emborracho de 10 años, o sea, no me tomo un trago así para aprenderme desde el 2013. O sea que yo creo que Imagínate. una cerveza estoy listo. Sebas, ¿cómo ha sido? Bueno, ahorita me estabas contando el tema de vivir la enfermedad con ella, que yo siento que eso es Ujú, uno de los momentos más difíciles, digamos que a personas les pasa estas muertes súbitas, inesperadas, pero ujú, cuando hay una enfermedad, yo siento que uno puede, como dices tú, leer un poco, educarse un ujú, poco y uno ver, es ujú. como, no sé, voy a hacer una comparación, no tienen que ver una con la otra, pero sí, y es uno va a tener un hijo y uno empieza medio a leer, pero cuando llega el chino, pues uno dice, bueno, el libro decía esto, pero ¿y si de pronto yo hago esto y entonces no? Total. De pronto con el tema de las enfermedades, puede que uno pueda empezar a hacer el duelo desde antes.
Sí, sin duda alguna, obvio, por supuesto, claro. Y sobre todo mi madre, por ejemplo, una mujer muy recia, y bueno, yo creo que todos los seres cuando estamos ya llegando a ese punto de nuestras vidas, yo creo que nadie se quiere morir, ¿no? Yo creo Ujú, que es muy curioso, pero eh, es como la antítesis, ¿no? Para uno joven o adolescente, cualquier cosa es una catástrofe, ¿no? Y uno normalmente, como adolescente, y creo que es normal, siempre tiene como esa cartica de quitarse la vida por ahí muy cerca. O sea, uno mm, de adolescente, todos lo pensamos, todos en algún momento, o sea, creo que cualquier persona mentiría si dice que, aunque tuvo una adolescencia totalmente eh, amorosa o lo que fuera, pues uno siempre contempla esa posibilidad de qué pasa si dejo de existir, ¿no? Por llamar la atención, por la razón que sea. Y curiosamente cuando estás joven, pues por razones naturales es cuando más vital estás. Y entre más van pasando los años y entre más el cuerpo, digamos, va empezando a cumplir su ciclo de su proceso de deterioro normal, uno más se aferra a la vida y más se da cuenta, bueno, y ahora con hijos uno entiende que en verdad este paseo es un paseo muy bello y muy cortico. Y a mí me parecía una, o sea, me daba mucha vergüenza con mi mamá que yo a veces me levantara triste o me levantara acongojado o me ahogara en un vaso de agua con ciertas situaciones cuando estaba entero y con 40 años y una mujer de 69, vuelta M, pesando 28 o 29 kilos, aferrada de esa manera a la vida, decirme, es que yo no me quiero morir, ¿cierto? Entonces para mí era todo el tiempo como ese dilema entre pensar en el desapego y hablarle con amor y decirle, mamá, suelta tranquila, pero pues si quieres lucha, ¿cierto? Era un voltaje claro. porque había días en los que yo en verdad me paraba duro y le decía, mamá, ¿a qué más quimioterapias? O sea, es más fácil que te vayas a descansar. Y que heavy decirle uno eso, pues, pero en verdad, obviamente uno sabe que los milagros existen, pero ahí la cosa ya estaba muy, ya las cartas estaban muy jugadas. Pero aún así, esta señora me decía, no, amor, yo quiero seguir y yo quiero dar la pelea y yo tengo fe y este me urge de clorofila y esto y hágale, hágale. Había solo un remedio de Ensure ese que no le gustaba ni culo. Entonces yo, cuando se lo dejaba a mi tía, su hermana con la que vivía, ella me picaba el ojo y se iba y lo botaba un poquito y decía, mira, tía, ya tomó. Pero era lo único que le sacaba el cuerpo. Pero de resto, amor, ella probó todo. Entonces, para mí, claro, obviamente lo que yo veía me decía, esto va a pasar pronto, pero sí, quizás uno está preparado, pero no sé qué tan listo esté. Pues, Pero o sea, es no, una vaina exacto. que por más que uno esté exactamente, o sea, sí, no, uno puede comprender lo que está en el corazón, pero dimensionarlo y lo que te digo, pues esa, como esa lista de preguntas que le tengo al cielo o a la persona que nos reciba allá o incluso allá misma es sacarme un poco, de un pocotón de dudas porque no es que esto, o sea, a mí me parece un pelle clasificar las cosas morales entre buenas o malas, pero en realidad mi madre fue una mujer muy buena. Y yo digo, ¿por qué tuvo que pasar esos últimos meses de purga? Pues pucha, yo no sé, yo creo, y lo he vivido con una tía que fue muerte súbita, pues, pucha, yo creo que yo hubiera preferido eso, la verdad. Es que ver a un ser amado mm, hacer ese proceso de desprendimiento a través del dolor, que es sin duda alguna un maestro, no solo para ella, sino un maestro para los que la Mm. rodeamos. Es muy duro, amor. Es que, pues, pucha, es que a uno le duele una uña, le duele la cabeza y uno no sirve para nada. Ahora imagínate, pues, una condición de esas. Ahí te hago una pregunta que puede ser un poco política en medio de todo, y es, ¿tú qué Ujú. opinas o cómo lo ves el tema de la eutanasia, de la muerte asistida, de todos estos temas que todavía tienen un poco de moralidades, sobre todo religiosas, es que es lo que Dios quiera? ¿Tú qué opinas de esos procedimientos y de cómo podría, digamos, ayudarle a una persona a que está con tanto dolor y con tanto sufrimiento a que pueda, bueno, terminarlo de una u otra manera? Yo creo que es una decisión muy personal. O sea, no sé, creo que en el 2020 algo sonó de una mujer en Bogotá Ujú, que tomó su decisión, ¿cierto? Fue como una sí. noticia muy, muy sonada. Obviamente nunca lo conversamos pues con mi madre. Ujú, Pero yo, o sea, si yo por alguna razón mi alma decide pasar un aprendizaje de esos y es una vaina que es una decisión que yo puedo tomar, yo creo que yo lo haría, ¿sabes? Ya ujú, cuando uno está en una condición
digamos, y perdón la palabra, pero una condición lamentable. Pucha, yo creo que sí, el cuerpo a la larga es un instrumento. E insisto, pues para mí siempre está como, yo creo que lo que tiene el mundo dividido y jodido es un pensamiento muy particular, es que todo el tiempo estamos clasificando las cosas entre bien y mal, ¿no? Mm, Esa moral, o sea, claro que hay muchas cosas que no. El año antepasado, por ejemplo, me pasó una cosa muy fuerte acá en Medellín y fue que un muchacho me pegó una atracada con un nivel de violencia que tú no te imaginas. Y con él fue lindo porque quizás entendí como las etapas de un sentimiento, ¿no? Entonces, lo primero que sentí apenas el muchacho se fue y él ganó y me dejó pues cascada la cabeza y se me llevó todas mis cosas, fue que nota uno ser más bravo que ese hijo de tantas y uno haber sido el que lo mató, ¿cierto? ¿Me entiendes? mm, Y después de que pasé esa rabia y dije, aquí no hay nada, dije, mm, ¿cómo vivió un muchacho de estos? ¿Cómo vivió un muchacho de estos? ¿Cómo creció un muchacho de estos? ¿Cuál fue su entorno? ¿Cuál es su educación? O sea, ¿qué fue lo que vivió para que, pues, en qué se mueve él para que él, esto sea normal, ¿cierto? O sea, ese es mm, su trabajo, para él no es personal, él no tiene ni idea de quién soy yo, si yo soy un tipo querido, un tipo que hace las cosas bien, bueno o malo, a él le importa un poco, él simplemente estaba trabajando. Y a lo mejor hasta por una buena causa, para llevarle comida a su mamá, lo que fuera, ¿me entiendes? O sea, hasta los mm, sicarios se encomiendan a la Virgen. Entonces, después lo que hice fue para poder superar ese sentimiento de rabia y de separación, que obviamente lo primero que te dice la sociedad y el común denominador, perdón, es, pues, consíguete un carro blindado, hay que andar armados, a eso sí, hay que hacer una sí, limpieza social, a esos mm, tantas ojalá los maten, y yo digo, pues, puta, no, no, no es por ahí, no es por ahí, o mm, sea, entonces como que después de pasar ese sentimiento, dije, yo voy a abrazar a este muchacho y lo voy a perdonar y lo voy a llenar de compasión porque en verdad no es personal, uno no sabe, o sea, todo, pues qué pesar, ¿me entiendes? Qué triste que para él eso sea lo habitual. Entonces, ya, o sea, yendo allá y yendo como a estar cerca un poco ahí de la muerte forzada por otra persona, yo digo, el cuerpo a la larga es un instrumento, ¿cierto? Eh, y cuando ese instrumento, hijo de pucha, ya está en un 10% de sus posibilidades, cuando ya, digamos, es un tema de dignidad, yo le decía a mi mamá, ay, perdónate lo que comporto de mi mamá, yo creo que yo te he limpiado la cola más a vos de lo que me limpiaste vos a mi chiquito, porque ya sus facultades estaban, y ella claro. le reía, pero es que ella ya no tenía facultades para nada, amor, o sea, ya Mm. hasta inclusive comer con lo placentero que es para ella era muy duro. Entonces yo digo, ay, puta, y el cuerpo ya es una cárcel. Y si hoy en día uno hace las paces y uno se echa una oración, yo creo que hasta Dios dice, bueno, sí, o sea, pues listo, soltarlo, Hágale, soltarlo a tu sí. manera. Sí, exactamente. Yo creo que es definitivamente un camino pues, para evitar ese nivel de hechos. Es una forma de ser compasivos también. Sebas, hace un par de semanas o meses, no me acuerdo cómo en tiempo, publicaste una nueva canción y estabas hablando del tema de la creatividad, de la musa, de crear nuevas canciones. Y tú has estado como en un mood desde hace un buen rato en el que como artista muchas personas dirán, ¿y qué? ¿Y este qué? No va a volver a Ujú. sacar música. ¿Qué es lo que le está pasando? Ay, ¿qué? Y ahora solo monta bicicleta, ¿cómo así? ¿Por qué estás en este momento? Porque yo creería que ya lo identificaste. Creativamente y a los artistas yo siento que hay veces existe mucha presión por estar haciendo música y haciendo cosas todo el tiempo. ¿Cómo estás en ese proceso y de pronto lo de tu mamá y otras cosas que hayan pasado en tu vida ha tenido que ver con eso? Amor, eso es un tema bien ancho para mí, bien profundo, porque en realidad llevo más o menos unos 10 años en esta pelea. Mm, Mm, Alejandra me ayuda mucho y ha identificado un patrón de conducta muy habitual en mí, y es que me ha costado mucho soltar el pasado. ujú, Y por alguna razón, ahora lo hago con gratitud. Al principio lo hacía como con un poco de resistencia, pero muchas cosas de ese pasado tampoco me sueltan. Entonces, si estamos todo el tiempo agobiados por ese fantasma del éxito, de lo mm, que fuimos y ya no somos, y quién sabe si volvemos a ser, ojalá, y sobre todo por otro muy denso, un- un- una,
una zancadilla en absolutamente todas las relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con todo, que es la expectativa. Entonces, obviamente, todos esos monstruos hablándote de ahí encima enloquecen. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Eh, la rompimos, con San Alejo la rompimos, y fue una época muy hermosa. Simplemente todas las cosas se alinearon. Yo no te puedo decir que hubo detrás de mi parte una absoluta claridad y una absoluta estrategia para que las cosas se dieran como se dieron. Simplemente éramos unos pollitos que hacíamos lo que nos gustaba hacer, lo que creíamos que hacíamos bien y todo fue convergiendo para que funcionara, ¿no? El momento de la música, el momento del país, una industria naciente, en fin. Pero así como empezó, también de alguna forma se acabó porque pues nos duró muy poco, aunque la rompimos a nivel local, tampoco es que hayamos saboreado las mieles más dulces de la industria porque muy rápido vino la piratería, etcétera, etcétera, y Mm, junto con eso vino una expectativa personal y una ansiedad muy grande por como solista romperla y yo arranqué como un loco, desbocado, mm, poniendo sobre la mesa lo que había aprendido en una escuela tradicional, en una escuela de radio, en una escuela de disco, en una escuela de promoción normal, donde apenas la industria inclusive empezaba a entender qué putas era una plataforma digital y qué hacíamos con las redes sociales. Aún mm, así fui recursivo porque como las disqueras no me firmaron porque no tenían cómo, yo prensé mi disco como independiente y los llevé a Tower y los directores de Tower y Prodisco, los hermanos Montoya, que eran dos dueños, me dijeron, no te podemos recibir los discos como artista independiente porque las disqueras se nos van a amputar. Había una pelea ujú. entre el independiente y la mayor, Increíble. entonces lo que me tocó fue volverme recursivo y vender mi disco por Facebook, citar a través de Twitter a la gente en los parques, o sea, me volví recursivo. Mm, pero creo que era algo pues que finalmente no era sostenible en el tiempo, yo seguí terco, entonces después del primer disco dije pues tiene que ir un segundo y tiré la casa por la ventana, me endeudé hasta lo que no pude, terminé haciendo un DVD en el Julio Mario Santo Domingo, un montón de cosas que quizás no era el momento para hacer. Yo estaba haciendo una lectura Ujú. incorrecta porque los que la estaban rompiendo estaban yendo literalmente con un reproductor de discos y un DJ, cobraban 5 millones por un show y se guardaban 4 para promover y... y después entonces iban creciendo las cosas. Yo cobraba 5 por un show y me gastaba 5,5 en la nómina. Entonces, no tuve en cuenta, ahí sí, digamos, esa parte fría de todo este negocio que es una estrategia de mercadeo quizás o de difusión con lo que hubiéramos tenido que hacer para seguir ahí en la jugada. Pensé que con el Twitter y los fans era suficiente y se me acabó la gasolina y un día Mm. en 2013, cuando me tomé mis últimos tragos, me di cuenta, amor, a calzón quitado, literalmente que el proyecto no estaba funcionando, no estaba sonando el teléfono, había hecho un disco a nivel, un disco que se llama Dulce, que para mí fue amargo, eh, pero que creo que fue una apuesta comercial a mi manera, una apuesta muy arriesgada musicalmente y a la gente no entendió esa vaina. Yo hice unas sesiones de escucha con muchos amigos de la industria, de las emisoras en mi casa, y cuando les ponía el disco yo les veía su cara de, ¿qué putas es esto? Y yo dije, la cagué. Le hice caso a mi corazón como músico, pero quizás, sí, no, te digo, no tenía una IR, no tenía alguien que me dijera, no, este es tu estilo, ¿por qué no te das por Claro. acá? No, yo hice lo que me salió del alma y boté la casa por la ventana y en 2013 me di cuenta que estaba endeudado y el proyecto no funcionó. Entonces ahí obviamente me tocó entrar en otra dinámica de vida porque pues yo definitivamente no he querido hacer otra cosa, no he querido hacer otra cosa. Yo amo la música y es la razón de mi vida, es el pilar de mi existencia y entonces dije, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahí entonces en ese camino me encontré con una escena indie que eran Manuel Medrano, Juan Pablo Vega y unos pelados con los que dije, de pronto yo qué fue acá, yo soy tan Ujú. bueno como ellos y estamos haciendo, y de pronto toca otra vez empezar por los bares y por las serenatas y por las cosas y me fui embarcando en eso y cuando recogía lo que podía recoger, pues simplemente buenamente pues entraba al estudio, porque entrar a un estudio antes era muy costoso, todavía hasta hace muy poco esa vaina se democratizó, pero en su momento, por lo menos con los estándares que yo quería trabajar, grabar una canción mínimo podía valerme 7 8 10 12 millones de pesos y en ese momento para mí era mucha plata, era mucho dinero Sí. porque el proyecto no Sigue funcionó. siendo, claro. Exactamente. Entonces,
me tocó entrar, amor, en una dinámica de supervivencia como músico y de lanzar canciones cuando me sintiera cómodo y cuando literalmente tuviera con qué. En un momento en el que obviamente esta industria se volvió absolutamente insaciable y ahora hay que lanzar una canción por mes o por mes y medio porque si no te borran del mapa. Sí. Y fue pucha, yo entre 2015 y 2022 he lanzado 5, 6, máximo 7 canciones. Ahora ya monté mi estación de trabajo en casa, entendí que obviamente hay que definitivamente ser autosuficiente, me bajé un poco como Ujú, esas expectativas y esas exigencias, y aquí estoy entre el tetero y el pañal, tratando de hacer música, y por eso el año pasado pues pude lanzar dos, cuando lanzar dos en un ujú. año era too much para mí, y este año espero que sean más, pero también, Silvi, ya lo estoy haciendo. O sea, Andrés Parra, nuestro amigo Héctor, un día me dijo una frase muy linda en medio de una pedaleada y me dijo, Yepes, marico, no se estorbe. El que más le estorba a uno como artista es uno mismo. Deje de estorbarse, weón, déjese ser, weón, que Sí, usted está en un momento en el que nadie está esperando un culo de usted. Por fin puede ser usted mismo, entonces no se estorbe. Entonces, eso es lo que estoy tratando aquí, ¿no? O sea, de entender cuál es la línea del muy delgadita, amor, en la que uno tiene que ser terco o definitivamente buscar ayuda porque lo que uno está haciendo es un pelle. Y con claro. Lorenzo me pasó. Lorenzo yo le di, pues puta, y no le daba el coro y hundí el botón de ayuda y un amigo me sacó de ese aprieto. Pero también hasta cierto punto y me ayudó a terminar de componer la canción. La que lancé con Pasaboro también, sin duda alguna, pues fue un trabajo en equipo, pero también estoy ahorita aquí como retado a que lo puedo hacer también muy solito y de pronto entonces bajar un poco, entre comillas, esos estándares personales que yo tengo, porque pues Aleja me dice, pero eso suena también como lo que hacías con un productor en Nueva York, tú también estás por ahí y vas Confiar, puliendo cositas, hay exactamente. que Entonces, confiar. lo que estoy tratando es de no estorbarme y ahora ver, obviamente, con más gratitud que con soberbia el hecho de que, pues hoy, 20 años después, todavía en verdad Silvia sea barman la que me sigue dando los pañales, Claro, literal. obvio. Sí, porque yo soy consciente que a mí me llaman para un show y obviamente, pues, ay, la canción que hice con Pasabordo es un palazo, pero pues no va a ser una canción de 100.000, 1 millón de reproducciones porque yo no tengo ese músculo detrás. Yo soy un man que en verdad hace todo solo, Mari. Yo le pido el favor a un primo que me haga la portada, para el video ahorro y llamo a alguien, o sea, aquí yo no tengo un team con el que me siento como en su momento, en verdad tenía sentados a, no sé, al mejor productor, Paola España, taca, paca, paca, no, chao, eso obviamente no, en este momento de mi carrera es inconcebible. Em, pero pues puedo hacerlo, ¿me entiendes? Puedo hacerlo Sí, y creo que eso lo que estoy haciendo es quitarme de encima como bueno, perdón, pero para no irme, pero sin duda algún amor a mí me llama, a mí me salen shows porque la gente, pues, puta, se enloquece con Barman, se enloquece con Me Gusta, se enloquece con Indeleble y yo con eso ahora lo que tengo es que estar más agradecido que un berraco y ahí voy metiendo las canciones mías de a poco hasta que, como me decía un día Santi Cruz, Sebas, uno está a una canción de que le cambie la vida y a lo mejor está cerquita. Pero yo, por lo menos, voy a seguir siendo por unos buenos añitos hasta que veamos cuánto nos va a valer la universidad, o a lo mejor Lorenzo no quiere la universidad, pero por lo menos hasta que la vida me lo permita, voy a seguir siendo muy terco, amor, y voy a seguir creyendo en esta vuelta, porque es que lo que yo siento cuando tengo la guitarra entre mis manos es como lo que me dice, a eso viniste, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo inclusive que le puedo dar a mi hijo y a mi familia y a Alejandra misma y a todas las personas que de alguna forma han pasado por mi vida y yo he sido como esa persona que les ha puesto ese espejito y les ha dicho, vos puedes ser lo que vos quieras ser. No, soy muy bueno para hacerlo con los otros, pero conmigo, puta, soy feliz poniéndome tranca, ¿no? Tenemos esa, sí, porque tú pero a mí bueno. alguna vez me dijiste que me quitara el afán, que uno a los 20 vive con afán, que tranquila que la vida Sí. funciona después de los 30 y que todo va a estar bien. Y ahí me cambió un poco la vida. Muchas gracias. No sé si te lo había Tan linda, dicho, sí gracias, se te lo había dicho. Sí, tan eso linda, sí no, a ti cambia. por recibirlo. Gracias por recordármelo. Sebas, para terminar, quiero que hablemos un poco de la llegada de Lorenzo y de cómo obviamente no solo el tema de que un hijo cambia el hogar y eso, sino que de pronto Lorenzo puede ser ese renacer, ese entender el amor y las ganas que tenía tu mamá de seguir luchando, Mm, esas ganas tuyas de seguir haciendo música e igual hacerlo de otra manera. ¿Cómo, ujú. cómo ha sido ese proyecto que es decidir ser papá? Amor, yo creo que es
la piedra angular de mi vida ahorita, ¿no? Y detrás de ella hay una palabra muy linda que me enseñó una amiga hace poco y es resignificar tu vida, ¿no? Entonces, para mí, y lo he dicho ya un par de veces antes, la llegada de mi hijo no ha sido una carga, sino que al contrario ha sido quitarme una carga de encima, porque quizás, insisto, por ese demonio enorme que todos tenemos, que son las expectativas, que simplemente distorsionan lo que es de lo que uno normalmente quiere ver o quiere que sea. Para mí, el hecho como de que no, ya no se trate de mí, que yo simplemente me vuelva un ser mucho más translúcido a través del cual tengan que pasar las cosas con un objetivo mucho más grande que es sacar una vida adelante, acompañar a un ser humano a que sea feliz, a que cumpla sus sueños, a que tenga todas sus facultades y tenga todas sus posibilidades, pues ha sido un alivio, sí. O sea, yo ya, es lo que te digo, como que ya me he vuelto más optimista, te lo juro, hasta físicamente. El año pasado lidié mucho con una tensión en la espalda y un dolor de cabeza y de cuello que Aleja hasta estuvo preocupada. Y he ido a fisioterapias, he ido a cosas, pero te juro que nació Lorenzo y con eso el boleo que es un hijo, que tú lo sabes perfectamente, que uno literalmente no vuelve a dormir 3 horas seguidas, quién sabe por cuántos años. Amor, chao dolor de cabeza, chao dolor de espalda. Entonces, detrás de él también ha habido una palabra que me estoy repitiendo mucho todo este tiempo y es buscar la coherencia, ¿no? Yo siempre, obviamente la he cagado mucho, pero siempre intento ser muy bueno con la gente porque ahora con mayor razón entiendo que yo, ojalá me voy a ir primero que Lorenzo y literalmente, cliché también, pero ¿qué mundo le queda a él? ¿Cierto? O sea, todas las personas que uno trata pueden de alguna forma toparse con Lorenzo más adelante y si uno dejó algo bueno en ellas, eso de alguna forma él consciente o inconsciente lo va a recibir. Entonces, la palabra últimamente para mí ha sido coherencia. Justo con la llegada de Lorenzo y me vas a decir loco, pero empecé un detox brutal de 21 días, o sea, estos días no me he comido el más mínimo chocolate cuando es mi adicción, con a veces las angustias que genera que el niño se puso muy amarillo, que hay que correr para el hospital, nada, he estado firme porque digo, ahora quiero estar lo mejor posible porque quiero ser lo mejor para ellos, ¿no? Sí. Entonces, disfrutándolo, obviamente, sin exigirme más de la cuenta, pero insisto, creo que ahora más que nunca puede calar esa linda frase que me dijo Parra, que es no estorbe, usted no estorbe, hermano, usted simplemente deje que todo lo lindo pase a través suyo, somos como un prisma, para mí es muy fácil sentir el amor, expresar el amor y creo que lo que quiero es que simplemente todo eso pase a través mío y logre objetivos mucho más grandes. Entonces, de alguna forma como que quitarme esa importancia personal o ese ego o esa necesidad de ese triunfo, a lo mejor hasta quitarse esa necesidad hace que de pronto llegue hasta más fácil, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero en últimas, resignificar para mí muchas cosas creo que es la tarea, ¿sí? Entonces, despojarse de eso y es decir, abrazo lo que soy, abrazo lo que fui y tú me entiendes y que se venga lo que sea, mientras ellos estén bien, lo que haya que hacer uno lo hace, que hijo de putas, hágale. De acuerdo, estoy 100% de acuerdo contigo. Yo me levanto todos los días, voy al gimnasio no para verme bonita, sino para poder cargar al chino y estar fuerte. Eso es lo importante. Pero Sebas, también estás muy hermosa. ay, muchas gracias. Muchísimas gracias por abrir este espacio, porque además que, pues, un niño de 2 semanas seguramente está durmiendo y por eso tuvimos este Sí. momentico. Mándale un beso grande a Aleja, un beso grande a Lorenzo, tómate el aguardiente, después de tu detox, cómete el chocolate y Sí. muchas gracias por compartir contigo estos temas como tan personales. No, para mí es un placer saber que de alguna forma si uno comparte su testimonio puede cambiar la vida de alguien un poquito, ¿no? Y de eso se trata. O sea, creo que si uno logra poner ese puntico ahí de conciencia en alguien y a la vez hablarse a uno mismo y recordárselo, porque aquí cuando yo te digo todas estas cosas igual me las recuerdo, creo que esa es la tarea. A mí me cuesta ser abierto, a veces inclusive muchas veces me dijeron, de pronto el problema de tu carrera es que sos demasiado honesto, un artista tiene que ser aspiracional, un artista no paga riendo. Ah, Hombre, esto es lo que es, oye, es no, lo que claro, hay. es lo que hay. Sí. Un beso Ajá. grande, Sebas, muchas gracias. Te quiero mucho, mi amor. Gracias a ti Yo por a este ti espacio. también. Besos. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Me pueden seguir como @Silvana Gómez en todas las redes sociales. Silvana con Y. Nos oímos en unas próximas onces. Un podcast producido por Relatores.